¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Quiero compartirte lo que dice Lucas capítulo 12, el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Hay algo que he aprendido yo en la Escritura, que Jesús vino y trajo tres revelaciones. La primera revelación es la revelación del Padre, porque Jesús dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. El que me mira a mí, conoce al Padre. Entonces vino a revelarnos al Padre. Número 2, vino a revelarnos la vida. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Él es el agua de vida eterna. También dice que Él viene a dar vida y vida en abundancia. Entonces vino a revelarnos la vida. Y tercero, vino a revelarnos el reino, donde Él es el Rey, donde Él es el que gobierna, donde Él es el Señor, donde Él tiene la autoridad suprema. Jesús, el Rey de Reyes. Entonces vino y dice la Biblia que se nos dio un reino. Pero juntamente con ese reino Jesús trajo una cultura, la cultura del reino. ¿Y qué significa cultura? Y quiero decirte qué significa cultura. Cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Tiene que ver con lo que piensa, con lo que habla, de cómo actúa. Eso es cultura. Y Jesús vino a traer la cultura del reino. Jesús rompió con la barrera de esa cultura terrenal y trajo una cultura del reino. Vino a enseñar cómo se vive en el reino, cómo se piensa en el reino, cómo se actúa en el reino. Eso es lo que trajo Jesús. Entonces, la cultura del reino se direcciona en dos asuntos importantes. El primero, en principios. Si queremos aprender la cultura del reino de Dios, tenemos que vivir con principios. El reino trae principios. ¿Y qué es un principio? Un principio es una verdad que se adopta como base de vida. Y sabes, la Escritura, la Biblia está llena de principios. Y si nosotros aplicamos esos principios y los ponemos como base de vida, vamos a ser bendecidos, vamos a vivir en victoria. Cuando venga la prueba vamos a tener los recursos, las herramientas para salir triunfando, porque los principios son los que nos van a ayudar a nosotros, son los que nos ayudan a madurar, los que nos ayudan a crecer espiritualmente. ¿Sabes? Los contemporáneos del Señor Jesús, principalmente fariseos, y todo eso, ese movimiento religioso no tenía problemas con la Escritura. De hecho, ellos citaban la Escritura, pero sí se encontraron con el problema de los principios. Por eso Jesús les decía, ustedes han escuchado esto, pero más yo os digo. Y eso hablaba del principio. Entonces, lo que nos va a ayudar a nosotros a entender la cultura del reino son los principios que Jesús trajo aquí, que nos enseñó. Segundo, la cultura del reino se direcciona en patrones. ¿Y qué es un patrón? Un patrón es un modelo original, es un prototipo creado y que tiene como fin el ser imitado. La Biblia nos da patrones a seguir. Principalmente, el principal patrón o el prototipo a seguir, el modelo a seguir es Jesús, la vida de Jesús. Pero también vemos a través de diferentes hombres en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él se ponía como un modelo, como un patrón a seguir. Si nosotros seguimos ese tipo de patrones de vida, entonces también vamos a tener victorias y vamos a ser fructíferos, productivos en el reino de Dios. Pero aquí la pregunta es ¿cómo? Entonces, ¿cómo puedo yo entrar a esa cultura del reino? Bueno, da dos bases principales. La primera, el arrepentimiento, y segundo, el nuevo nacimiento. La Biblia dice en Juan capítulo 3, el versículo 6 al 7, lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo nos abrimos a la vida del Espíritu, porque de una manera natural, sin el arrepentimiento, sin el nuevo nacimiento, no vamos a entender el reino de Dios, no vamos a entender la cultura del reino. Por eso es necesario un genuino arrepentimiento para que haya ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. Y se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, y está hablando los que nacieron de nuevo,
Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y dentro de esas cosas viejas es la cultura del mundo, la cultura que aprendemos separados de Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Se nos da una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, justificados por Cristo Jesús. Se nos da una nueva ciudadanía, que ahora somos ciudadanos en el reino de Dios. Se nos da una nueva cultura, se nos dan principios, se nos dan patrones para tener vidas victoriosas. Así que, bueno, busquemos el reino de Dios, vivamos en la cultura del reino y otro día o quizá mañana estaré compartiéndote más acerca de lo que es la cultura del reino. Si este mensaje te bendijo, te edificó, compártelo en tu muro. Déjame un comentario, por favor. Anótame ahí un comentario de bendición. Te lo agradecería y bueno, espero verte en la próxima. Dios te bendiga, yo soy el pastor Víctor Segura.